Bien, cuando estamos hablando de convivencia democrática, justo el tema tiene que ver con eso. Justo el tema tiene que ver con esto. Nosotros somos seres sociales o somos seres que vivimos solos. No, ¿verdad? Somos seres sociales, ¿ok? Ahora, yo te pregunto, si nosotros somos seres sociales, aprendemos a vivir en sociedad desde la familia, aprendemos a vivir eh, en sociedad desde la familia, ¿ya? Ahora, pregunta, ¿y así pasamos por sociedades como, por ejemplo, nuestros vecinos, como, por ejemplo, en el colegio, ¿no? Como, por ejemplo, eh, en lo que es la academia, la universidad, en el trabajo, ¿me entiendes? Entonces, tenemos que aprender a convivir. Esto no es parte de tu ADN, no es, oye, ¿sabes qué? Yo nací conviviendo, es un proceso de aprendizaje, claro. Tú no aprendes a ser amigos desde que eres niño, tú aprendes el proceso de hacer amigos. No aprendes a tener sentimientos, tú ya los tienes, pero la capacidad de desarrollar esos sentimientos es parte de la convivencia. Por ejemplo, en estos momentos tú y yo tenemos una convivencia porque yo de 4 a 5 tengo que compartir estas clases, ¿ya? Y tengo que enseñarte, por ejemplo, el día de hoy lo que es la discriminación y la delincuencia. ¿A qué se refiere? Pues con la corrupción. Entonces, todo eso es parte también de una formación en sociedad. Lo más importante para que exista una buena convivencia es el respeto. Pero para que tú te des cuenta que hay un respeto, para que tú te des cuenta que hay un respeto, ¿ya? Tienes que eh, darte cuenta qué le incomoda a la otra persona. Estamos. Por ejemplo, ¿no? Si Elin, tú le comienzas a, no sé, con su nombre, le comienzas a decir de otra manera, que parezca, digamos, no sé, para ti parezca muy gracioso, ¿no? Digamos, la amiga Yanela, ponte, ¿no? Entonces, pero si a la otra persona le incomoda que tú hagas eso, que para ti no es, no representa pues una falta, pero a la otra persona sí, tú tienes que darte cuenta. Tus habilidades, como dice acá, las habilidades socioemocionales que tienes, deben activarse inmediatamente, activarse, ¿ya? Para poder convivir en democracia. Y lo más importante, a través de una cultura de paz. ¿Por qué te digo que yo me retiro cuando yo veo ese tipo de situaciones? Porque yo respeto tanto a mi alumno que yo no podría decirle, oye, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Qué eres? No, jamás, porque tú eres mi alumno. Yo no puedo estar en esa posición de estar discutiendo contigo o llamándote la atención. Yo no soy tu padre para llamarte la atención. No soy tu mamá para llamarte la atención. Soy tu profesor. Por lo tanto, si yo no veo las condiciones adecuadas para establecer una relación de convivencia, simplemente me alejo, me retiro. Acuérdate, nadie tiene la obligación de quedarse en un lugar donde no se siente cómodo. Nadie, nadie te puede obligar a quedarte en un lugar donde no te sientas cómodo. Y lo he hecho. Creo que los dueños de esta academia me conocen, que los administradores, coordinadores, he dejado aulas por 2 horas, 1 hora, me he retirado, me he ido temprano incluso, porque es tanto mi respeto hacia el alumno que no tengo por qué llamarle la atención yo. Prefiero que él se dé cuenta porque tiene, como dice acá, capacidad que se va a desarrollar a través de la convivencia.
Y esa no va a ser la primera vez que te pase. Esta no va a ser la primera vez que te pase. Te va a pasar muchas veces. Por eso decimos que es un aprendizaje a convivir democráticamente. Ahora, yo tengo que llevar una convivencia social positiva. ¿Qué significa convivencia social positiva? Enseñarte a que tú reacciones bien a mis actos. Para eso, debo hacerte sentir parte de mi grupo. Oye, ¿sabes qué? Tenemos que actuar de una manera, de una forma, tenemos que entendernos y hay que estar dispuestos a ofrecer la colaboración, el desarrollo de habilidades. No te va a pasar cosas como esta en la academia, también te va a pasar en tu trabajo, que tú que crees que todos en un trabajo se quieren, que todos los tutores se llevan bien entre sí, que todos los profesores nos queremos, nos miramos y nos abrazamos. ¿Tú crees que eso ocurre? Entonces, cuando pasa eso, lo que nosotros necesitamos es darnos cuenta que debemos desarrollar una habilidad. La habilidad darnos cuenta de que tenemos que saber respetar, poner límites a nuestro propio comportamiento. El ser humano es por naturaleza un ser social, dice aquí, pero es miembro de una colectividad, eres parte de un grupo en donde para aprender a relacionarte con otros, ¿ya? Tienes que convivir con respeto. Profesor, pero la palabra democracia no significa votar, tener la capacidad de elegir a las autoridades. A ver, vamos a ver si es cierto. La palabra democracia cuando va junto con, perdón, la palabra democracia cuando va junto con convivencia, ya no solamente significa, eh, el sistema político, organización del Estado, sino, mirando acá, significa convivencia social entre seres humanos. Ah, entonces, profesor, ¿con qué entonación, qué acepción le podemos dar a la democracia cuando está junto con la palabra convivencia? Respeto, respeto, tolerancia, empatía. ¿Me dejo entender? Yo me acuerdo que un profesor eh, le quería cortar el cabello a un alumno para celebrar pues su ingreso. Y el alumno le dijo, no, profesor, no quiero que me corte. Y el profesor agarró, esperó que se diera vuelta el alumno y le pasó la tijera por atrás de la cabeza, obviamente generándole un dolor. Ahí tú te estás dando cuenta de que tu reacción puede ser en contra de esta cultura de paz. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? De que tú no sabes la reacción que va a tener la otra persona. Tú tienes que medir tus actos. Yo te apuesto que tú, al colocar tus emojis, pensó, ay, qué bonito, el profesor lo vamos a sorprender. Pero te das cuenta que a mí me incomoda. Porque yo no soy así. Tal vez hay algunos profesores que sí les gusta, ¿no? Pero a mí no. Entonces, es el mismo acto que lo que hizo el profesor con ese alumno. Tú te sorprendes. Wow, pero ¿por qué le hizo eso al profesor si el alumno no quería? Ya, y te cambio la palabra. ¿Y por qué el alumno hace eso al profesor si el profesor no quería? ¿Me entiendes? Entonces, cada vez que nosotros, ya, entendamos que el respeto aquí, como dice aquí, vamos leyendo. Mira, qué curioso, parece que todo esto hubiera estado planificado para calzar con el tema.
La educación, aprender a vivir juntos. ¿Por qué? Porque si yo no te volvería a ver y dentro de 10 minutos termina mi clase y ya no te veo, ya me voy, pues no me interesa, fuera de acá. Pero tú sabes que vamos a convivir por lo menos varios meses más. Es como si tú te pelearas con tu vecino, maldito, nunca les voy a saludar. Oye, aguanta. Pero ¿cuántos años vas a estar al lado de ellos? Oye, yo tengo vecinos que vivo cerca de 45 años y que no me caen. Sí, no me caen. Pero cada vez que salgo le digo buenos días, porque tengo que aprender a convivir. Obviamente no caigo en hipocresía. Hipocresía sería ir corriendo, hermano, vecino, ven a mis brazos, ven. Eso es hipocresía. Pero nunca le voy a quitar el saludo. Buenos días, buenas noches. Si no me responde, no me interesa, pero yo le saludo. Porque tenemos que enseñar, que dice, lee, la diversidad de la especie humana. Diversidad. No todos somos iguales. No todos somos alegres. No a todos nos gusta los corazoncitos. No todas nos gustan ¿no? Las caritas felices. ¿Me entiendes? No a todos nos gustan las bromas sexuales. No sé si han visto eso. Ya la otra vez un alumno, me acuerdo, en una clase de economía, ¿no? Profesor, pues, comienza a hacer una broma de doble sentido, ¿no? Y yo le digo un ratito, hijo, me doy cuenta que a tus profesores que les gustan las bromas en doble sentido, a ellos tienes que hacerlo eso. A mí no. Y vamos a ser honestos, habrán profesores que alguna vez te han tocado en el colegio o en cualquier lugar que enseñan a partir de eso, ¿no? ¿Cómo yo podría, si yo soy un profesor molestoso, generar una convivencia pacífica en el alumno si yo molesto al alumno? Yo me acuerdo que había un profesor que le ponía chapas a sus alumnos y se amargó, Dios mío, se amargó, gritó, les gritó porque un alumno le puso una chapa a él. Entonces, tomar conciencia de que las semejanzas y la interdependencia entre seres humanos requiere una relación pacífica. Por eso hay algo que dijo la señorita Melissa. Hay algo que dijo la señorita Melissa que es muy importante. Por eso es que tal vez muchos chocan cuando me escuchan a mí, muchos chocan cuando me escuchan a mí porque yo tal vez no soy como otros profesores, no comparto, jamás de mí vas a escuchar nunca una broma sexual, un doble sentido, o una payasada, o un cántico. No hago eso yo. ¿Por qué? Porque yo pido que se cumplan las normas y es la primera norma. Acabo yo de escuchar hace unos minutos la única persona que puede poner normas directas es la señorita Melissa. Y ella dijo, bien claro, yo ya puse una norma, o sea, ya puso una pauta, lee, pauta de convivir, de comportamiento, que regula tu comportamiento, que ordena tu comportamiento. Entonces, es como si Jean Daniel o Daniel Fernando Moscoso me dijeran, profesor, está bien todo, pero profesor, no haga esto. Y yo voy y lo hago. Entonces, estoy aprendiendo a convivir bien. ¿Cómo seré parte? ¿Cómo podría yo pretender formar parte del núcleo social de Daniel, del núcleo social de Jean Daniel, si yo no cumplo los límites que ellos ponen? Ahora, ¿desde cuándo tenemos desde cuándo tenemos ese tipo de conductas, ese tipo de comportamientos? ¿Mm? Ah,
desde que somos niños, desde los primeros años, ya que las primeras normas que nos impusieron fueron las normas morales y sociales. Y cuenta bastante tu papá, cuenta bastante tu mamá, ¿ya? Estamos. Profe, ¿por qué cuentan bastante ellos? Porque ellos son los primeros que te pusieron normas. Por lo tanto, depende mucho de ellos haberte forjado con disciplina. Y no hablo de violencia, por favor. ¿Eh? Y después vienen las normas jurídicas. ¿No? Profesor, ¿cómo yo aprendo el respeto a las normas? Fácil, fácil. Es recontra sencillo. Recontra sencillo. Coloca una sanción por incumplir una norma y aplícala. Aplícala. Yo digo, ¿sabes qué? Yo me retiro si vuelven a hacer esto. Por más que me duela, por más que quisiera estar con Molly, con Renda, ¿tengo que cumplir o no? ¿Tengo que irme o no? Por más que el padre ame a su hijo y su hijo ha incumplido la norma, ¿qué le dijo? Te voy a castigar si haces esto. Vamos, ¿tiene que cumplir la sanción o no? Claro, por supuesto. ¿Qué pasa si no lo cumple? ¿Qué pasa si te acercas y le dices, ay, hijo, ay, Dios mío, ¿por qué hiciste eso? Ya, bueno, está bien, ya, la siguiente te castigo, ¿ah? Ya, pero que sea la última vez. Y el hijo que dice, aguanta, pero él me dijo que era la última vez la otra vez. O sea, ¿qué vez es esta? No pierdes autoridad, Willy. Lo que estás haciendo es creando un sujeto que le llega un pepino las reglas, porque sabe que con una sonrisa, con un llanto, ya va a pasar sobre cualquier tipo de regla. ¿Y cómo crees que será ese chico a los 17? No rebelde. No, no considero que sea un delincuente, un fumón, como dices tú. No, no. Simplemente una persona que no va a respetar ninguna regla. Nada más. Y si acabará como delincuente, no lo sabemos. Pero no va a tener la capacidad de no respetarla. ¿No? Profesor, hay personas que en estado de emergencia, en el toque de queda, salían. Ah, ya presente, ya los ves, ¿no? Por eso hay personas que plagian todos sus documentos. Ahí está, ya los ves. Entonces, ahí tienes ese desarrollo. Y si tiene 17 años, imagínatelo de 27 años. Imagínatelo a los 28 años. Imagínatelo a los 30 años. Mm. Y no te he dicho a los 40. Bien, claro. Porque persona que molesta, es intolerante, irrespetuosa a las normas, no cambia a los 40. ¿Eh? Más bien se evoluciona. La ONU busca evitar que existan conflictos entre las personas. Por eso hace lo que se llama la cultura de paz. ¿Me entiendes? La cultura de paz. Y la cultura de paz se refiere al conjunto de valores, actitudes, tradiciones, comportamientos y estilos de vida basados en el respeto a la vida, el fin de la violencia y la promoción de la no violencia. Obvio, la ONU está hecho para preservar la paz. El detalle está en que no puedes decirle a una nación que es un ser abstracto. Tienes que empezar por las sociedades más pequeñas. Empecemos por los colegios. ¿Ok, chicos?
Listo. ¿Cuáles serían, según la ONU, porque esto es un ideal, chicos, te digo, esto es un ideal, esto es un ideal. Qué lindo es, ¿no? Es como el ideal, el amor perfecto, ¿no? Un ideal, ¿no? El ideal que conozcas a una pareja y digas, wow, seremos felices para toda la vida. Eso es un ideal. Igual, esos son los ideales que queremos que ocurran. Queremos, ojalá se den. Vamos, díctamelos. La eliminación de toda la forma de discriminación racial. Ojalá se pueda. Al menos que se logre que aumentar la discriminación o disminuir la discriminación. Que se logre que disminuir la discriminación. Claro. Xenofobia. ¿Qué cosa es xenofobia? ¿Qué será xenofobia? Mm, ¿El miedo a los extranjeros o el rechazo a los extranjeros? Ah, entonces, a eso me refiero. ¿Ya? A eso me refiero. La promoción de la democracia, el derecho el respeto al de los derechos humanos, el desarrollo de los derechos humanos, también, ¿no? Promoción de la democracia entendiéndose como respeto. La erradicación de la pobreza. Dicen que reducir la pobreza es una medida adecuada para acabar con la violencia, porque el ser humano actúa ya de manera inconsciente cuando tiene que buscar sobrevivir, ¿no? Conseguir medios de sostén. Incluso por sus hijos podría llegar hasta robar. Extraño, ¿no? Raro es ese comportamiento, ¿no? Profesor, entonces los mendigos, los vagos, pues en cualquier momento son potenciales delincuentes. Eh, la necesidad cambia al ser humano. La necesidad quiebra valores. Pero si te dicen que el problema es la pobreza y el analfabetismo, o sea, la educación, entonces acá no es solo una labor de personas, es la labor de quién? Del Estado, ¿no? El Estado tiene que intervenir. El Estado tiene que generar el PBI suficiente para que haya empleo. ¿Me entiendes? Ese es el Estado. Otro, la promoción del desarrollo económico y social sostenible. ¿Qué significa sostenible? Profesor de geografía, ayúdame. Sostenible significa ¿m? Que se responsabiliza por el medio ambiente. Claro, también hay que cuidarlo, ¿no? Y otra cosa, ¿no? Formar en el alumno aptitudes para el diálogo, la negociación, la formación del consenso. ¿Alguna vez tú te has hartado del conflicto y has dicho basta? Dejen de hacer eso. ¿Viste cómo hace unos minutos los propios alumnos dijeron ya, pues ya dejen de estar incomodando al resto? Claro. Es más, yo tengo un salón en Bonex que cada vez que los alumnos hacen bulla, hay un grupo de alumnos que no soporta eso. Claro. ¿Y qué crees que hace? Reacciona diciendo, cállense, ¿no? Entonces el ser humano es así. El ser humano
no es conforme con el conflicto, no está de acuerdo con el conflicto. Se dice que busca siempre defender, proteger, proteger. La otra vez estaba leyendo un artículo que decía, la protección es algo que está en el ADN humano, ¿no? El ser humano ve a alguien débil, tiene un espíritu de estar de ese lado. Bien, después enseñaremos, como dice Tobías, ¿ya? Aptitudes para el diálogo, negociación, formación de consenso. Eso lo vamos a ver después. Muy bien, ahora vayamos a la realidad y la realidad que tenemos que cambiar. A los problemas de convivencia. Los problemas de convivencia. Tenemos 3 problemas de convivencia. A ver, ¿quién me ayuda a decir cuáles son esos 3? Exacto. Comencemos con la primera. La discriminación. Giancarlos me pregunta qué es un sujeto de derecho. Sujeto de derecho viene a ser todo aquel ser que tiene derechos. Y no existe otro ser que tiene derechos más que el ser humano. Pero el ser humano atraviesa por diferentes etapas. Podríamos hablar de quién, del concebido, podemos hablar del concebido, podemos hablar de la persona natural, podemos hablar de la persona jurídica, ¿ya? Ok. O podemos hablar de las organizaciones de personas no escritas. ¿Estamos? Listo. Cuando hablamos de discriminación, ¿con qué palabras San Marcos nos los ha tomado? San Marcos nos ha tomado discriminación con los siguientes términos. Eh, exclusión, segregación, por diferentes criterios. Tenemos que hacer entender que la discriminación viene a ser un acto violento. Claro. Incluso acá te hablan esta parte sobre el bullying, ¿no? Que no solamente genera, pues, que no debe generar en todo caso risa, mofa, sino también debes darte cuenta que con eso afectas a las personas. Las personas, no todos somos iguales, unos se afectan más por un insulto que otros, unos se afectan más por una burla que otros. Entonces, hay formas de hacer daño, ¿no? Las consecuencias se manifiestan como que hay personas que no toleran eso y se van del colegio. Trastornos psicológicos, fisiológicos. Los efectos son totalmente negativos en la persona. Estás generando un daño por simplemente, según tú, una broma. ¿Ok? Esto. Una de las dificultades para acabar con la discriminación es el hecho que las personas no denuncian al ser o haber sido víctimas de ese maltrato.
Esto se debe a varios factores como la vergüenza, la negación y la normalización del racismo, el desconocimiento de los mecanismos de denuncia, la percepción de las autoridades con temor y desconfianza, la ausencia de una cultura de intolerancia o de sanción social frente a la discriminación. Somos el país en donde una forma de hacer humor es discriminar. Una forma de hacer humor es discriminar. Es más, nuestros comediantes más famosos de nuestro pasado son los que más estereotipos crean. Y algunos con el famoso, con el cliché, ¿no? De humor negro, pues ahí sí puedes molestar al resto, ¿no? Entonces ahí se ha perdido el respeto de persona a persona. Es curioso porque cuando tú analizas la forma de discriminación, mira por favor la lista que está en la pantalla, te das cuenta que incluso hay criterios de discriminación que tiene el peruano que no existen en ningún libro. Por ejemplo, ¿ya? Ujú, ¿ya? Que, por ejemplo, mira, te cuento, una vez estaba tomando lista, no, te cuento todo el chisme completo. Yo le pregunté a una señorita venezolana que era alumna mía en plena aula y le dije, señorita, ¿en su país existe discriminación? La señorita me dijo, sí, profesor, como en todos los países. "Mm, ¿y existe discriminación al apellido? ¿Qué? No entiendo. No entendía la señorita, pero nosotros los peruanos le hicimos este ejemplo, ¿no? Yo estaba tomando lista en un colegio y de repente el alumno se apellidaba Tupac Yupanqui. Al pronunciar ese apellido, escuchó risas, mofa de la pronunciación de Tupac Yupanqui. ¿Cómo puede ser que un apellido que significa linaje para nuestra nación sea burla y risa? ¿Qué pasó? O sea, ¿qué ocurrió en tu pasado para que sea risible el apellido? Entonces yo le conté ese caso a la señorita venezolana y me dijo, qué raro, profesor, raro, nunca había escuchado eso. Entonces, te das cuenta que hasta los criterios de discriminación, por ejemplo, vamos a buscar este criterio étnico, ¿no? El criterio del color de piel. ¿Cómo podrías discriminar cuando no existe un color de piel único del peruano? ¿Cómo podrías criticar y decir negro a otra persona si tú tampoco podrías ser considerado así, como lo opuesto? Me acuerdo bastante que justo yo estaba en una clase y un alumno le gritaba a su compañero, negro, te guardas sitio, negro, negro, ven acá. Yo le digo, oye, ¿por qué le dices negro si tú no eres blanco? Y me dijo, no, ¿por qué él es más negro? ¿Qué? O sea, en el Perú se discrimina por tonos de piel, por tonos de color. O sea, es una paleta de pen la discriminación. Y ahí tienes la muestra, tanto de su compañero Daniel o su compañera Andrea, de cómo el peruano se ha salido del límite de esa lista que está en la pantalla y ha creado un mecanismo de discriminación. Algunos sociólogos mencionan que el peruano ha pasado por siglos de discriminación, o sea, ha sido menospreciado, burlado, robado, golpeado y vencido en tantas guerras que existe un complejo de inferioridad y al único que le puede molestar es al propio peruano. ¿Me entiendes? Por favor, quisiera que lean, por favor, las opiniones de Reglas Antes de Sebastián
Valentino Cabrera, de Arce Teodoro, de Andrea Vicuña y de Daniel Torres, que nos han corroborado que colocar expresiones así es broma, es para que rían. Oye, no lo tomen a mal, no solamente ustedes son 4, hay millones de personas que están metidos en ese chip de que si yo soy ocurrente, invento una norma, una nueva forma de discriminar, entonces soy el payaso. Claro, soy el melcocha de Salón Melissa, pe. Qué payaso que soy. Ríase, pe, mi chiste, pe. Ah, y eso, no, no, Andrea, está mal, no te preocupes, no te preocupes, no está mal. Es la muestra de que no estoy diciendo que tú seas discriminadora, te estoy diciendo que es la muestra de lo que hoy en día el peruano tiene inventiva, ¿me entiendes? La inventiva de encontrar nuevas formas de atacarte, nuevas formas de segregarte. No sé si me dejo entender. Bien, cuando ahora tenemos el acto de corrupción, el término corrupción es el pago por un favor deshonesto. Si tú vas a hablar de ello, ¿ya? Un segundo, por favor. Muchas gracias. Si tú vas a hablar de corrupción, de un pago, un favor deshonesto, ¿ya? El mejor libro que tú podrías tener es esto. Ok, Andrea, por supuesto, por supuesto, por supuesto, te entiendo, te entiendo bastante. Vamos a analizar el Código Penal. Lo estoy enviando a todos, ¿ya? Perdón, perdón, mil disculpas. Perdón, perdón. El Código Penal. El Código Penal, gracias, gracias, gracias a todos, gracias. El Código Penal es aquel documento que señala la lista de los actos considerados delitos en nuestro país. Es la lista de actos considerados delitos en nuestro país. Entonces, vamos a buscar algunos actos de corrupción, ¿ya? Por favor, ¿me ayudas? Profesor, siempre he escuchado el peculado. Oye, lo único que vas a hacer es clic derecho y aquí vas a poner peculado. ¿Ya? ¿Listo? Aquí tenemos el peculado doloso y culposo. ¿Quién mejor que el propio Código Penal para enseñarte qué es el peculado? Bueno, te lo digo así de forma muy superficial para que tú también leas. Ya te lo alcancé por el chat, ¿no? Pero igual se lo voy a alcanzar a Melissa por WhatsApp dentro de un momento. El peculado viene a ser, yo soy la autoridad pública, yo soy la autoridad pública, y como autoridad pública que soy, ¿ya? Yo soy la autoridad pública y como autoridad pública que soy, ¿ya? Eh, está bajo mi administración una cantidad de dinero. O tal vez si no es dinero, es ponte recursos, bienes. Entonces, si es así, quisiera que me ayudes.
¿Qué pasaría si yo me quedo con un porcentaje de ese dinero, de esos bienes, de esos recursos? Porque yo soy el funcionario público o yo soy la autoridad, ya sea el alcalde, el registrador, el secretario, etcétera. Al quedarme con los bienes o dinero que está bajo mi administración, eso se llama peculado. Profesor, ¿no es una forma de robar? Ya, a ver, te lo expreso en términos técnicos, ¿te parece? El funcionario o servidor público que se apropia o utiliza en cualquier forma para sí o para otro caudales o efectos cuya percepción, administración o custodia le estén confiados por razón de su cargo serán reprimidos por pena privativa no menor de 4 ni mayor de 8, entre 4 y 8 años de cárcel. Y muy aparte de eso, 180 a 365 días de multa. ¿Ok? Ahora, hay otros que no se roban el dinero, que no se quedan el dinero. ¿Qué crees que hacen? Peculado de uso. Ya, yo no me quedo con el dinero, pero lo uso para mi beneficio particular. Imagínate, ¿no? Imagínate un comisario que tiene rango de autoridad en una comisaría, un oficial de policía, pues ordena que sus subalternos, vayan con la camioneta y recojan a su hija de la universidad. ¿Qué opina? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás robando algo? ¿Te estás quedando con alguna parte del carro? ¿Te estás quedando con dinero? No, ¿verdad? Pero sin embargo, estás utilizando las cosas para fines particulares. Ya, eso se llama peculado de uso. Y así, chicos, puedo estar toda una larga cantidad de horas hablándote de cada uno de los delitos que vas a encontrar contra el Estado. Estamos. La malversación, por ejemplo, que es cuando a mí me administran, me dan un dinero para hacer algo, está presupuestado hacer una posta médica, está presupuestado una posta médica, está presupuestado una posta médica, cojo el dinero y hago un parque zonal. Oye, pero era para un, no, pero yo creo que es mejor hacer el parque. No, pues, no puedes creer tú, ya si está delimitado, presupuestado, no puedes malversar el fondo. El funcionario o servicio público que da el dinero, que administra, diferente a aquella que está destinado. Ya sabíamos que no, lo que yo considero es que mejor hagamos una losa deportiva antes que una posta. Y así, su compañero Héctor dice, tantos delitos, profesor. Hablemos ahora de corrupción de funcionarios, cohecho pasivo, ese es el famoso soborno, aceptar sobornos de terceros, cohecho impropio, aceptar premios. Claro, tú que quieres darle un regalito a tu profesor de la San Marcos por haberte puesto 18. Te hago una pregunta, ¿quién se ganó ese 18? Tú. Entonces, ¿por qué vas a premiar a una persona que trabaja para el Estado que es su función haberte puesto 18? Por ahí algunos me dicen, profesor, quiero saber cuál es el delito que cometió a Cerrón, Vladimir Cerrón, que lo impidió ser parte de la plancha presidencial. Bueno, Vladimir Cerrón, en la época en que él era gobernador regional de Junín, pues resulta que él tenía más atención en ciertos proyectos que en otros. Y cuando tú le pones más atención a ciertos proyectos de ejecución que pueden ser millonarios y en lugar de hacer otras cosas, que se supone que tu labor es hacerlo de manera general a nivel de toda tu región, no específica, es decir, no favorecer solo un proyecto, eso se llama negociación incompatible. Negociación incompatible. Y eso fue la sanción del señor Vladimir Cerrón. Entonces, mira, profesor, tráfico de influencias, wow, tráfico de influencias es cuando le vendes humo a alguien, pues. Le dices a alguien que tú eres amigo, tío, enamorado, amante de un funcionario público, funcionario al cual tú necesitas para una aprobación X de algo.
Entonces, vender esa supuesta influencia a cambio de dinero. Oye, mi tío es el juez, sí, el que está a cargo de la fijación de tu demanda de alimentos. Ah, y tú no quieres pagar. Sí, no sé, siento que me van a hacer pagar 1.000 soles mensuales. No, ponlo en 300. Ya, yo voy a hablar con mi tío, ¿ya? Ya, dame 3.000 soles. Y te lo pongo en 250. Yo voy a hablar. No, tranquilo, tú nomás. ¿Ya? Ah, entonces a eso estamos hablando de qué? De tráfico de influencias. Pregunta, llega el momento y nunca habló de ti. ¿Cómo compruebas? ¿Reclamas? Dime, ¿entre estafadores hay honestidad? Mm, listo. Muy bien. Y el último problema, ¿cuál crees que es? La delincuencia, ¿no? Ah, bueno, aquí te echo un pequeño compilado de cuatro actos de corrupción, pero hay más, ¿ah? Para que tú te diviertas y vaciles en lo que te he dejado yo. Eh, la delincuencia. ¿Qué es ser delincuente? Delincuente significa delinquir. Delinquir es cometer delitos. Ahí está. Y tengo delitos contra la vida, contra la salud, contra la libertad, contra la inviolabilidad del domicilio, contra la integridad moral, contra el patrimonio, contra la seguridad vial, contra esos. Listo. Recuerda, no a la violencia. Los dejo con la señorita Melissa.